volvemos con el último keynote de la tarde en este tercer día de Okay. Welcome to the third day of the third day School of Governance. We're adapting to the lockdown. I'm going to introduce right now a friend of ours. Marco Salt is a renowned criminal attorney specializing cybercrime. He is director of the program of the University of Buenos Aires School of Law. Marcos, it's a pleasure to have you here. There were many questions with Horacio Solín, and we have Adrián and Oscar Mesano, and the whole audience. We have people sometime from the Americas, and we have remote participation always. Since it's a virtual event, right now we have people from all continents. Thank you very much. Let's welcome you. Gracias, Olga. Buenas tardes. Nuevamente agradecerles como siempre la invitación y felicitarlos por el enorme trabajo que hacen en todo el tema de gobernanza de Internet y todo lo que vienen haciendo en los últimos años y que realmente no hayan interrumpido como consecuencia de la pandemia muestra el compromiso que ustedes tienen con estos temas y realmente son un ejemplo a nivel mundial. Así que muy agradecido y sí, Olga hoy estaba justo preparando que era lo más conveniente para compartir y recordaba, yo creo que nosotros empezamos a trabajar los temas de cooperación internacional en materia penal contigo en el año 2003 o 2004, 2003, por allá, por esa fecha 2003. En Cancillería, creo recordar. 2003, 2004, sí. Fue así, ¿no? En una comisión en el año 2004. Sí, estábamos pensando en la modificación del Código Penal para temas de ciberdelincuencia, que después ese proyecto no se concretó y hubo otro, pero empezamos a pensar en esa época eso. Era una comisión entre Relaciones Exteriores, Justicia y alguna otra área, la ONTI, creo. Con muchos amigos, Eugenio Curia, Gacho Curia, eso muchos no amigos. Tiene absolutamente nada que ver con que estemos viejos, no se les ocurra a los que están ahí en la audiencia. Nadie envejece, nosotros no envejecemos, Marcos, somos, hace muchos años que somos jóvenes. Hace muchos años que somos jóvenes y los acumulamos en experiencia. Totalmente. Bueno, si te parece voy a compartir pantalla para una breve presentación, para disparar las ideas, digamos. Se ve bien, ¿no? Está ahí, ahora sí, tenés que poner proyección. Sí, ahora lo paso a modo de presentación. Bueno, vamos a tratar de hablar de normativa internacional sobre ciberdelito. Obviamente es imposible referirse a todos los problemas que hay en relación a la normativa internacional sobre ciberdelito, así que me voy a centrar en algunos ejes que me parecen que son interesantes y que tienen que ver también con la coyuntura actual que estamos viviendo, pero también con las perspectivas que tenemos para futuro y que nos permiten de alguna manera tratar de identificar en qué se puede trabajar de ahora en más en adelante. Como ustedes ven, ese mapita lo que muestra no es más que parte de la realidad. Tenemos no solo el tema de los delitos a distancia ya cometidos de manera internacional, sino que hay algo muchísimo más importante que el tema de que los delitos se puedan cometer a distancia y que hoy tengamos autores y víctimas diseminadas por todo el mundo, sino que también la prueba que nosotros necesitamos para cualquier delito también requiere de estas transferencias internacionales de datos. Y esto es un tema que genera muchísimos problemas, como ya vamos a ver, y que genera un gran desafío para la cooperación internacional, que es en lo que me gustaría centrarme en la charla de hoy. Entonces, ¿y el COVID? ¿Qué ha sucedido con el COVID? El COVID ha sido un acelerador de un proceso de cambio. No significa que estos problemas no existieran antes, sino que lo que ha hecho el COVID es resaltar estos problemas y acelerar un proceso, de la misma manera que lo ha hecho en un montón de ámbitos de nuestra vida social, como es obviamente lo que tuvo que hacer en adecuaciones sanitarias, lo que tuvo que ver con los cambios en el teletrabajo, lo que tiene que ver en los cambios que se están viendo a nivel de nuevas formas de trabajo, nuevas formas de economías, y también ha mostrado la necesidad de profundizar cambios que ya se venían dando en nuestro sistema penal. Hay nuevos delitos,
pero también, y Horacio creo que se refirió bastante a esto, hay nuevas formas de comisión de delitos tradicionales, la comisión de delitos. Muchos delitos que antes se cometían en el ámbito físico hoy se cometen en el ámbito digital. En lo que tiene que ver con la prueba digital empieza a reemplazar a la prueba física. Hoy los delitos empiezan a probar, y no me estoy refiriendo a un problema de los delitos informáticos, del cibercrimen, sino que me estoy refiriendo a la investigación de cualquier delito. Cada vez más se empiezan a probar por medios digitales y no por medios físicos. Y en este sentido se produce un cambio de paradigma del proceso penal y también de la cooperación internacional en materia penal. Porque si, como ustedes ven en ese mapita así, con las flechitas que van y vienen, la información yo la tengo diseminada por el mundo, esto va a involucrar también cambios importantes en lo que tiene que ver con la cooperación internacional. Se produce un cambio importante también en lo que es la vinculación entre sector público y sector privado en lo que tiene que ver con las investigaciones penales. Ya no es lo mismo que lo que veíamos antes, sino que en la medida en que gran cantidad de estas pruebas están en poder del sector privado, se requieren nuevas estrategias de cooperación, algunos lo podrán llamar de regulación, pero si no será de cooperación del sector público con el sector privado. Y aquí un primer tema. Empieza a ser ya fundamental, si bien esto se advierte ya desde hace una década, pero ahora se advierte de una manera fundamental, la importancia de que las reformas sean homogéneas para la cooperación internacional, que las reformas que hagamos a nivel normativo se den de manera homogénea, y aquí la importancia que yo creo que tiene la Convención de Budapest, que voy a nombrar varias veces a lo largo de esta charla, como un modelo de normativa, tanto penal, procesal, como de cooperación internacional. ¿Por qué resalto tanto también el tema de la normativa? Porque al haberle señalado que el COVID actuó como un proceso acelerador, o sea, que lo que generó es que cuestiones que iban a cambiar en nuestro mundo y que iban a modificar cómo funcionan nuestros sistemas penales, se haya acelerado, y entonces el reemplazo de la prueba física por la prueba digital se dio de una manera tan rápida que el proceso que había de modificación normativa, de adecuación de nuestras normas, no se llegó a generar. ¿Vieron cómo nos dicen también que el sistema de salud no estaba preparado para la pandemia? Obviamente eso es muchísimo más grave, pero tampoco nuestro sistema normativo en todo el sistema penal, incluida la cooperación internacional, estaba preparado para este nuevo desafío de que nos cambiara el paradigma de cómo se iban a investigar los delitos y de cómo iba a ser la cooperación internacional en materia penal. Acá un corte regional. Esto no significa que la Convención de Budapest no haya tenido gran influencia en el resto del mundo, pero me quiero referir un poquito a qué es lo que sucede en la región. Y este mapa es bastante gráfico, porque si ustedes toman las Américas, ustedes ven en verde los países que ya son miembros de la Convención, y ven una gran importancia a nivel regional, tanto desde el punto de vista de que son muchos los países que están ya involucrados en el proceso de la Convención, sino también, esto es muy importante, que esto nos da una posibilidad de participación en las discusiones futuras que se dan en el seno del comité que maneja el funcionamiento de la Convención de Ciberdelito, nos da una trascendencia como bloque regional de las Américas y también como bloque de América Latina, si nos separáramos de la situación de Canadá y Estados Unidos. Fíjense que Canadá, Estados Unidos, México ha pedido ya la adhesión y está en proceso. Brasil, que es un país que había sido reacio a la incorporación a la Convención, está haciendo el trámite de adhesión. Y bueno, Colombia, Perú, los países que ustedes ven ahí marcados, marcan una tendencia regional que se acrecienta también si uno toma cuáles son las recomendaciones, las últimas recomendaciones de los organismos regionales. OEA, Mercosur y el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de la Cuenca del Caribe, que se han pronunciado recientemente sobre la importancia de adherir a la Convención de Budapest y han recomendado la adhesión a la Convención de Budapest. ¿Qué es lo que hace la Convención de Budapest? La Convención de Budapest tiene una parte que armoniza las normas penales, otra parte que armoniza normas procesales y después tiene un capítulo de cooperación internacional. ¿Cuál fue la gran virtud que tuvo? Piensen que esta convención en este sentido es vieja, en el sentido cuando fue redactada, se aprueba en el año 2001, en el marco del Consejo de Europa. Para los que no conozcan sobre cómo fue la historia, la convención se hace en el marco del Consejo de Europa, pero con una intención de alcance internacional, o sea, como un convenio de cooperación internacional en materia penal abierto a todo el mundo.
De hecho, hoy son 65 países miembros ya. Obviamente, todos los países del marco del Consejo de Europa, todos los países europeos con los que tenemos una enorme tradición de cooperación, más Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel, por poner ejemplos de países con los que tenemos una gran tradición de cooperar en materia penal, que forman parte de la Convención y que tienen trascendencia desde el punto de vista de lo que es el intercambio de evidencia digital. ¿Qué advirtió la Convención? Que había que tener estandarizadas normas penales, pero que también había que tener normas procesales, que no alcanzaba nada más con que tener normas penales. Y algo importante de estas normas procesales, y ahora después las vamos a dar muy brevemente, es que estas normas procesales están pensadas no para la investigación de los cibercrímenes, sino para la investigación de los cibercrímenes, los delitos cometidos a través de medios informáticos y cualquier delito que se cometa en el cual sea necesario investigar con evidencia digital. Parece que hubieran visto el futuro en ese sentido, porque advirtieron que en este momento que estamos ahora, que todos los delitos se van a investigar utilizando mucha tecnología, era necesario que la Convención tuviera normas procesales que sirvieran para todo, para la investigación de cualquier delito. Ahora, como hecho trascendente, tienen también un capítulo de normas de cooperación internacional que está hecho en espejo con las normas procesales. O sea, todo lo que está como normas procesales prevé también su faz de aplicación cuando uno lo requiere en el marco de la cooperación internacional. Para poner un ejemplo clásico, yo voy a tener una medida procesal del derecho interno, que es el aseguramiento de datos, cuando necesito pedirle a un proveedor que un dato no lo borre, como una medida cautelar probatoria. Si ese proveedor está en el extranjero, en algún servidor de un país miembro, lo voy a poder hacer también a nivel internacional tomando la norma que está en espejo de la norma procesal en el marco de la cooperación internacional. Estos son los delitos que están previstos. Como ustedes ven, están los delitos que se entendieron en una primera época como delitos informáticos clásicos. No dejo de advertir que hay hoy una serie de nuevas conductas delictivas que requieren probablemente también incorporarse. Hoy han surgido nuevas conductas que los países deberán decidir si tipifican o no, y no solo formas diferentes de abuso sexual de menores, como puede ser el grooming, que no fue previsto en la Convención en ese momento, sino también la decisión sobre si la suplantación de identidad como un acto preparatorio debe ser delito, como un acto preparatorio de otros delitos, requiere un adelantamiento de la punición para que sea un delito autónomo, todo lo que tiene que ver hoy con los delitos que pueden significar algún tipo de injerencia en el marco de elecciones, la difusión de noticias falsas, son todas cuestiones. Ahora, este es un marco mínimo de normas penales y esto no quita que los países que adhieren a la Convención pueden tener además otras normas además de estas. ¿Qué es lo que sucede con la evidencia digital y esto que les señalaba de la cooperación internacional? Se transformó paradigmáticamente tanto el proceso penal como la cooperación internacional. Y esto se hizo, además, sin que contemos con normas. Cuando me refiero a cambio de paradigma, me refiero a un cambio total del funcionamiento del sistema. Si parte fundamental del sistema procesal penal de los distintos países, y lo mismo en los convenios de cooperación internacional, es la obtención de prueba, la obtención de evidencia, si yo voy a hacer un cambio de un tipo de prueba a otro tipo de prueba, es evidente que voy a tener un cambio de paradigma en el funcionamiento de todo el texto normativo, sea que sea un código procesal, o sea que sea una convención internacional de cooperación en materia penal. Y entonces aquí nos aparece la diferencia entre prueba física y prueba informática, la falta de una regulación expresa en los códigos procesales locales, nuevas formas de cooperación internacional en materia penal. Y esto nos trae un problema que es al que quiero hacer mucha referencia, que es, en la medida en que los textos normativos que tengo vigentes de cooperación internacional no me dan soluciones a los problemas de la evidencia digital, empiezan a surgir nuevas formas de cooperación, en donde el sentido, lo que yo he llamado sentido común tecnológico, puede de alguna manera afectar criterios jurídicos. Entonces, por ejemplo, empiezan a surgir un montón de formas de cooperación voluntaria, ya sea de una empresa, o de autoridades judiciales de un país con otro, o de policías de un país con otro, que se dan de manera informal por fuera de los pactos internacionales, que son sumamente útiles, que acentúan la idea de una eficiencia, pero que tienen ese enemigo oculto que yo pongo al final de esta placa, digamos, que es la nulidad como un enemigo oculto de la cooperación internacional informal. ¿Qué significa esto? Que la tecnología me permite hoy hacer determinadas cosas
que al no estar reguladas adecuadamente los textos normativos, tanto en el derecho interno como en la cooperación internacional, me puede generar problemas a la hora de que lo quiera usar en un proceso penal determinado. Estas son las medidas de prueba que tiene prevista la Convención. Son medidas de prueba muy básicas. En eso yo siempre hablo de los viejos desafíos del derecho procesal. Viejos en el sentido de que en la gran mayoría de los países del mundo esto ya está regulado de manera especial. O sea, la claridad de saber que los medios de prueba informáticos requieren medidas de prueba y de investigación absolutamente diferentes y que no sirve aplicar por analogía las normas que están previstas para la evidencia física, ya está prevista en la gran mayoría de los códigos del derecho europeo continental, por poner un ejemplo, el Código Procesal alemán, el Código Procesal italiano, el Código Procesal español después de la reforma del año 2015. Ahora, yo lo llamo viejo desafío, pero en la República Argentina y en muchos de los países de la región son todavía desafíos porque no los tenemos regulados en nuestros códigos procesales penales. No tenemos el aseguramiento de datos, no tenemos la orden de presentación prevista con las características que tienen los datos informáticos como elemento de prueba, diferente a lo que puede ser un documento o una cosa. No tenemos previsto la diferencia que hay entre el registro y secuestro de datos en relación a lo que es el registro y secuestro de elementos físicos en el marco de un allanamiento o en el marco de una requisa, y también tenemos muy asimilado lo que es la obtención en tiempo real de datos de tráfico y datos de contenido a la que son las viejas normas de intercepción de comunicaciones telefónicas. Ahora, esto que eran los viejos problemas, trajo ahora en tiempos actuales nuevos problemas. El llamado going dark de las investigaciones, que tiene que ver con muchas de las facultades que da la tecnología de hacer más difícil la investigación de los delitos, no solo de los delitos informáticos, sino de todos los delitos en los que se utilice tecnología, tiene que ver con la encriptación, con el anonimato, la utilización de técnicas de inteligencia artificial para generar técnicas también de captación de datos y utilización de datos a los fines de cometer delitos. Todas cuestiones que tornan sumamente difícil la investigación utilizando esas viejas herramientas que le decía antes. Por ejemplo, si yo tengo una evidencia que necesito y está en un dispositivo que cuenta con claves de encriptación y cuenta con un aseguramiento especial, es muy probable que yo no tenga posibilidades de perseguir y que el Estado se vea enfrentado a la decisión de o hago algo diferente a lo que está previsto o no puedo investigar ese tipo de delitos. Si yo estoy investigando un delito en donde hay un anonimato total en la navegación, es muy probable que sin utilizar nuevas herramientas de investigación tampoco lo pueda hacer. Y así han surgido nuevas formas de investigación y nuevos problemas también, tanto para el derecho procesal como para la cooperación internacional. He señalado algunos. El acceso transfronterizo de datos y la validez de la prueba, tanto la obtenía a través de cooperación asimétrica, o sea, lo que es la cooperación entre una autoridad judicial de un país con una empresa de otro, cuestión que no está prevista en los convenios internacionales, como es la extensión de registro y secuestro de datos desde un dispositivo. Por ejemplo, si alguien me allanara en este momento porque sospecha un delito que he cometido y ingresa a mi computadora, probablemente gran parte de la información esté alojada en servidores que están en extraña jurisdicción. Eso va a requerir lo que se llama una extensión del registro y secuestro desde mi dispositivo a un dispositivo que está en extraña jurisdicción, y esto genera muchísimos problemas en términos de la validez de la prueba. Los rastrillajes, el uso de datos obtenidos en fuentes abiertas, el agente encubierto digital y las entregas vigiladas, los datos de localización, biovigilancia, drones, técnicas remote forensic, son todas cuestiones que los países han ido generando para dar, por ponerlo de alguna manera, luz a eso que era el going dark en las investigaciones. Entonces tenemos este esquema, tenemos dificultad para investigar con los medios de prueba tradicional, genero nuevas herramientas para poder investigarlo, pero después tengo que poder tomar la decisión de cuándo las voy a utilizar, porque existen desde el punto de vista tecnológico, pero necesito proteger también garantías individuales y tener un sistema que me permita saber cuándo yo voy a estar habilitado a utilizar estas herramientas que son cada vez más intrusivas de la intimidad. Y acá se genera una carrera entre lo que es dificultad en investigar, nuevas herramientas que permiten destrabar estas dificultades, y lo que es protección y regulación desde el punto de vista de las garantías. Esto
llevó a que haya muchísimos problemas desde el punto de vista del derecho internacional y todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional en materia penal, que hizo que las viejas disposiciones, viejas por llamarlas de alguna manera, de la Convención de Budapest, requirieran de algún tipo de adecuación para prever todo este tipo de dificultades que se estaban dando, no desde el punto de vista de lo que puede ser nada más el derecho interno, sino básicamente en su reflejo en lo que tiene que ver con la relación entre los países y lo que es la cooperación internacional en materia penal. Yo tengo necesidad de acceso transfronterizo de datos, pero también tengo determinadas herramientas de investigación que no respetan fronteras. Para poner un ejemplo, si yo tengo una investigación en donde estoy utilizando un agente encubierto aquí en la República Argentina y está haciendo una investigación en la Deep Web, muy probablemente durante esta investigación no solamente se vincule con sitios que están en la República Argentina o con direcciones IP que están en la República Argentina. Y esto puede significar algún tipo de conflictos desde el punto de vista del derecho internacional, o por lo menos no está previsto. Es muy importante lo que se está discutiendo en el protocolo de la Convención de Budapest. Es un protocolo adicional que se está pensando precisamente para solucionar todos los problemas que le trae a la cooperación internacional la necesidad de obtener datos en extraña jurisdicción o la posibilidad de que los datos no estén alojados en la jurisdicción donde tiene competencia quien está llevando adelante una investigación. Este proceso está pensado terminarlo para fin de año, no puedo garantizarles que se dé, que realmente se culmine, pero es un proceso en el que se está trabajando mucho y que todos los países miembros tienen voz y voto, pero además que trabajan activamente en las discusiones y los debates que se están dando. Solo por poner algunos ejemplos de cuestiones más importantes que se están debatiendo. Formas de cooperación directa con proveedores en extraña jurisdicción, revelación directa de datos en supuesto de emergencia, esto a través de las unidades 24/7. Piensen ustedes que pueden haber situaciones de emergencia en donde el exhorto internacional, los mecanismos de cooperación internacional serían absolutamente ineficientes a la hora de obtener una prueba en entornos digitales. Entonces se prevé que en situaciones de emergencia la autoridad de un Estado pueda requerir esa información a través de canales que van por un sistema diferente al de la cooperación internacional tradicional. Obtención de datos de dominio de las entidades proveedoras, básicamente toda la discusión que se está dando con el alcance del juicio. Fíjense que hasta hace poco uno utilizaba esta herramienta como una herramienta de investigación básica, muy al inicio de una investigación, y hoy hay un montón de datos que no se pueden obtener por la diferencia que hay en regulación de protección de datos, básicamente por la Directiva Europea de Protección de Datos que impide que se pueda seguir obteniendo datos de la manera que se hacía hasta antes. La extensión de los registros y secuestros a un dispositivo que está en otro país, validez de investigaciones encubiertas, equipos conjuntos de investigación, esto es muy importante, si tenemos un delito que es multijurisdiccional, poder trabajarlo con fiscales que estén en diferentes países mediante acuerdos, y un sistema de garantías especiales y protección de datos personales para todo lo que tiene que ver con la transferencia internacional de datos con fines de investigaciones penales. Algo que es importante señalar, muchas de estas cuestiones que yo estoy enumerando son cuestiones que en el marco de la cooperación informal ya se están dando. Hay una cooperación informal importante en términos de la investigación de delitos informáticos. El problema que tiene esta cooperación informal, como puede ser, por ejemplo, la cooperación entre una unidad especializada de policía en un país respecto a una unidad especializada de policía en otro país, tiene el riesgo de lo que les decía antes, que es la fiabilidad y la validez de la prueba. Lo que creo que es importante es que vamos hacia un sistema de cooperación internacional diferente, donde va a haber que validar de alguna manera y formalizar, que sean mecanismos formales, estos que hoy se están dando de manera informal. Algunas conclusiones, para que nos quede tiempo para las preguntas y para poder debatir algunos de estos temas y para alguna reflexión adicional que me gustaría hacer. Yo creo que el aumento del problema, o sea, el aumento que hemos tenido de ciberdelito, pero también el aumento de las dificultades que hemos tenido en el último tiempo para todo lo que es la obtención de prueba en extraña jurisdicción, creo que nos da una oportunidad para el cambio. A veces la oportunidad viene precisamente de la crisis y nos permite movilizar de manera más rápida a las instituciones en trabajar en encontrar soluciones.
Hoy tenemos mecanismos de cooperación, los que están vigentes, que si se interpretan de manera tradicional, y tomando en base la idea del principio de territorialidad, no dan respuesta adecuada no solo a la investigación de los ciberdelitos, sino a la investigación de cualquier delito cuando se necesite evidencia digital. Ninguno de los convenios internacionales vigentes pueden hacer una lectura, tanto los multilaterales como los bilaterales, incluso algunos de los más modernos, sacando algunas cuestiones muy especiales, como son algunas convenciones como la de criminalidad organizada, por ejemplo, que tienen alguna medida que nos podría llegar a servir, no tienen pensada la prueba digital como una prueba en sí misma importante y en la que se dedique un capítulo específico a cómo trabajar en el intercambio de información en relación a estas pruebas. Esta falta de acuerdos internacionales, ¿qué hizo? Hizo que muchos países encontraran soluciones de facto, en la práctica. O sea, por ejemplo, si voy a utilizar una técnica remote forensic, la uso igual, digamos. Si después veo qué es lo que encontré y si me viene información de otro país, después veremos cómo lo resuelvo, si le informo al otro país, si le mando la información. Si tengo que usar un agente encubierto, lo voy a hacer igual. Y han incluso regulado en sus códigos procesales la extensión de registros y secuestros y muchas de las cuestiones que se están debatiendo para que ahora estén en el marco de un convenio internacional. Esto, que fue algo a lo que se llegó por la necesidad y que de alguna manera coadyuva creando costumbre internacional que va a hacer más fácil la discusión de todas estas nuevas medidas, sin embargo, genera un peligro de afectación para las libertades individuales, porque se está realizando fuera de un marco regulativo, fuera de tener en cuenta algunas garantías procesales que pueden ser diferentes de un país a otro y que requieren algún tipo de armonización estatal. Y al mismo tiempo, genera conflicto entre los propios países. Si después nos queda tiempo, hasta podríamos ver algunos ejemplos de discusiones que se han dado en el marco del derecho internacional por la utilización de este tipo de medidas o medios de investigación con carácter transnacional. ¿Alguna propuesta? Creo que debemos trabajar urgente en reformar los que lo necesiten los códigos penales, los que lo necesiten los códigos procesales penales, y que la armonía en la legislación, en el sentido que no todos los códigos tienen que ser iguales, pero la armonización de estándares ayuda a una mejor cooperación internacional. Ya no es un problema solamente de derecho interno, es un problema de derecho internacional público, de una mejor cooperación internacional en materia penal. En este sentido, yo creo que la Convención de Budapest cumple un rol fundamental, no solo como modelo normativo, sino por los recursos que, al ser un proceso en movimiento, es una convención que tiene movimiento constante, o sea, hay notas interpretativas, ahora la discusión de un protocolo adicional, muchos recursos en capacitación, mucha apoyatura técnica, me parece que puede ser muy importante para lograr este objetivo de aunar criterios dentro de la comunidad internacional. Y aquí es que creo que es trascendente la discusión del segundo protocolo, porque sin el segundo protocolo, la Convención de Budapest va a quedar renga, le va a faltar una parte para hacer frente a los desafíos del presente. Creo que vamos hacia nuevos modelos de cooperación internacional más ágiles, mucho más ágiles, en donde es muy difícil la tarea que hay que hacer para armonizar lo que es la necesidad de eficiencia con las garantías adecuadas, y básicamente con todo lo que tiene que ver con la diferencia de protección de datos personales, o sea, regulación de protección de datos personales en culturas absolutamente diferentes. Un gran choque, y que está marcando mucho los debates que se están dando hoy, son las diferencias de criterios sobre protección de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y un último punto, la capacitación de los operadores. Todo este proceso que se está dando también tiene un proceso que podríamos llamar importante, muy importante, en términos del ámbito en el que se va a dar, que es la discusión de una nueva convención sobre la materia en el ámbito de las Naciones Unidas. Yo creo que es una discusión que hay que dar. A mí me parece que la convención tal cual está planteada por ahora puede llegar a traer más divisiones que acuerdos internacionales. Veo una convención que llega con votos muy divididos al momento de la discusión, y que introduce determinados principios que creo que van a ser difícilmente aceptables por gran parte de lo que es nuestro entorno cultural más cercano, con lo cual creo que, si bien al ser Naciones Unidas me parece que hay que estar ahí, hay que apoyar, hay que debatir, creo que lo que no podríamos perder es la oportunidad que siga creciendo el estándar internacional que tenemos dentro del marco de la Convención de Budapest,
en la que Argentina es parte, Chile es parte, bueno, todos los países que les he nombrado, sin perjuicio de participar también en las negociaciones de Naciones Unidas, pero no perdiendo el impulso de sumar más países a un marco internacional que sí ya está funcionando, que es el de la Convención de Budapest. Yo creo que es el objetivo que deberíamos lograr. Yo no digo que sea fácil, este para mí es el objetivo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr consenso para un tema de cooperación internacional que permita compatibilizar la libertad en Internet con la necesidad de dotar a la justicia penal de herramientas para la persecución del cibercrimen y la obtención de pruebas en entornos digitales que sea respetuoso de los derechos humanos y garantías individuales. Esto parece sencillo decir, pero muy difícil de lograr cuando uno tiene que compatibilizar tantos sistemas que son diferentes. Ahora, si no logramos esto, está en juego el futuro de la Internet tal cual la conocemos. Y de ahí la importancia que yo le asigno. Y si ustedes se ponen a ver las últimas tendencias, las últimas declaraciones de líderes mundiales, los últimos problemas detectados, si uno no logra un sistema internacional fuerte de cooperación internacional en materia penal para evitar que el ciberdelito sea un problema, pero también para evitar que se utilicen herramientas digitales para la comisión de otros delitos, estamos muy cerca de que algunos países, en esta lucha diplomática que empieza a darse, empiecen a generar Internet diferentes a las Internet que nosotros conocemos, con pasaportes, con controles absolutamente diferentes de contenidos dentro de cada uno de los países, lo cual llevaría a no poder seguir gozando de todos los beneficios y las grandes virtudes que trajo para el mundo esta revolución que fue la revolución de la tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Espero que Olga, que haya cumplido más o menos en tiempo, Perfecto. y obviamente... Yes, perfect. And I will be at your disposal for any questions that may arise in the audience. Yeah, there are some questions from colleagues and from students from Central America. But I would like to make some reflections. What is the role played by the private sector with these changes in the criminal procedure code? And these agreements, international agreements that are more agile, like Clean Network. In the month of August, not so long ago, this restriction by the United States of having data channeled through through specific places. If we date back to 20 or 30 years ago, having a fragmented internet, what is the role of the private sector for those global companies that have 400,000, 4 million users managed by robots instead of people? What is the role played by these companies in the development of this international cooperation or in this more agile framework agreements that you mentioned? They play a fundamental role. Each company is like a country, and they influence in the decision-making process. So it's when we talk about the crisis as an opportunity, in terms of cybersecurity and the increase of cybercrime in the internet, probably they will be more prone to collaborate and invest more in these processes because the future will depend on it. However, this will bring about geopolitical issues, and my fear is if we don't strike the agreements, we will have a fragmented internet with different principles, different from the internet as we know it that was widely accepted. These provisions make an impact on the private sector, the Argentinian, Chilean, Colombian, Brazilian case. If we approve the additional protocol, prosecutors requesting these companies through international cooperation protocol
that they skip the criminal procedure agreement is going to be two-way. An Argentinian company will have to answer to a prosecutor from Germany or from another country. And it's a total paradigm shift for international cooperation. These are like international towards or international cooperation towards a new dynamic in line with the technology. Julio Cruz is asking me another question, and he says if you are aware of the cyber crime law in Nicaragua, and that is in effect over the last 2 weeks. And if you think that the Mercosur effective agreement is a very good news for transnational research or investigation of cybercrime. The Nicaraguan Act, no, I did not see. I don't know if they follow the criteria that was adopted in the meeting of presidents. Connection with the Mercosur agreements, everything that is joint investigation is progress. Striking a balance between the efficiency in investigations or effective investigations and the guarantees, because we don't want surveillance and skipping the procedural steps of a rule of law of the duly process. Miguel is asking from Paraguay in connection with the Budapest Convention is negotiated a binding agreement at the universal level. Do you think that this is timely? That's a UN resolution. If you consider the 65 countries that are already member, plus the observing countries and those that took the Budapest Commission or Convention, I believe that they should be based on this concept. The problem with the UN Convention proposal is that it was created with less consensus, very divided. Probably you have more experience than me in terms of international treaties to be adopted by the UN, but we cannot get this convention passed in less than 5 years. And also principles, the differences in cybercrime analysis, and that is the misconception between cybersecurity and cybercrime. Doctor Sant, Karina desde México. Mr. Sant, Karina from Mexico, could you explain if there's an official document issued by an official authority where we can see the chain of custody of digital evidence? Oh, there are many, but there's not one that is binding. Any jurisdiction is adopting their methodology. One thing is procedural rules. They cannot regulate a protocol of chain of custody. You may find this material in the digital evidence in the Council of Europe. And you have evidence in different public ministries, all the prosecutor's office, that they use protocol that are adequate to their procedural rules. Another for Central America. Do you consider that by the ratification of the Budapest Convention by Central American countries that haven't done so, could we have a better enforcement of the cyber crimes committed in social media? Well, it's not a one-size-fits-all solution. The convention is thought for pursuing cybercrime, but not for prevention.
when the crime has already committed is because prevention failed. How can we help with prevention? I don't know if you remember some ad that showed his membership card or credit card that it says belonging to this has its own benefits. That mean it's affordable for certain people, but to be a member of the Budapest Convention gives you many privileges in terms of international cooperation. That is, if you follow the rules of the United States for cloud access, it's not a rule. Pero fíjense que Estados Unidos, una de las cosas que pone, lo que pone el Parlamento americano cuando sanciona la ley, dice, se evaluará al país si cumple con las garantías, con normas penales, con normas procesales. No será necesario este análisis con los países que son miembros de la Convención de Budapest. Y este es un ejemplo. Y cuando una empresa del sector privado de otro país tiene que cooperar, una de las cosas que puede llegar a mirar es si uno forma parte de una convención, como la Convención de Budapest, que tiene un balance entre lo que es una tipificación de delitos, pero también tiene normas protectoras en lo que tiene que ver con datos personales y derechos humanos. Entonces, me parece que puede colaborar en lo que es la persecución del delito, no en lo que es la prevención, y que la prevención va por canales absolutamente diferentes. Y la última. And the last question is, what factors prevent so far having countries that do not adhere or join the Budapest Convention? The procedure is too long. It took too long for Argentina to do this. Requires a lot of goodwill. You need to reach consensus. If we had time, I could tell you what the process like was in Argentina. We had 3 administrations with a policy of state with 3 different political parties, and we became member countries. The Mexican experience is difficult because Mexico has been in the waiting list for many years because they wanted to adhere to the Budapest Convention, and somehow it was deadlocked there. There's no credibility. Creo que toda política criminal relacionada con la violencia digital y con los ciberdelitos está en primera plana. Y al estar en primera plana creo que es una muy buena oportunidad para los diferentes países discutir por lo menos a qué sistema de cooperación internacional quieren pertenecer. El que no tenga voluntad política a la Convención de Budapest, capaz tome las normas y tenga algunas normas y no adhiera, digamos, pero por lo menos tiene que tener en claro que va a tener que cooperar con el mundo de alguna manera si quiere de alguna manera perseguir estos delitos. Y es una buena oportunidad para que los parlamentos lo discutan. Muy bien, Marcos, como siempre, un gusto, un placer. Marcos, it's been a pleasure having you here and discussing these topics. I always learn from you. And they're all satisfied with your talk. They send greetings from many countries. I cannot see them. I would have loved to see them. Greetings for you, Adriana and Olga, and hopefully we could replicate this material that you have organized here in this event. We are in a Zoom room, and they are in a different Zoom room. And this is all combined, and we have this composed image or composed projection with colors. However, I need to log in as a student. And this is the beauty of virtuality. It has been a great experience. And one thing that we couldn't cut, it was the quality of information or the quality or the number of speakers. So we want to stick to the agenda, and we believe that this is so far so good. So I thank you for your participation. Having you here is a great honor, privilege.
Thank you, and congratulations for the organization. Oscar. Crossing right in front of the camera. Hopefully, we're going to have an in-person event in the future. Stay well, stay healthy. Thank you very much. Greatest for your family as well. Okay. Here, Lucas is going to show us what we have for tomorrow. We have Jocelyn on secure browsing from Panama. Then we will have the gender divide over the internet and the ICT with different perspectives, moderated by Matias Centeno by INTA. What else? Social media and communication. Social media, misinformation and fake news. Diego Navarro is going to address fintech, innovation, of the client's customer service using technology. And Lina Ornelas from Google, digital accelerated adoption by COVID-19. Advantages and challenges. Diego Navarro is in Mendoza, and Jose Vega Gallardo is going to speak from Panama. Talked about new technologies and inclusive technologies, and Joana Catarina Faliera is going to talk about cryptocurrency. She's going to be another keynote speaker, and then finally Michael Pallage addressing digital identity, something new. This is day for tomorrow. So cybersecurity and cybercrime was finished or was addressing today, and tomorrow social and economic topics. So we're going to resume at 8 o'clock Mexico time, 10 Argentine time. Thank you for being here.